En diciembre de 1387, el emperador Hongwu de la dinastía Ming se enfrentó a este mismo problema. Habían transcurrido 20 años desde que la dinastía Yuan mongol fue expulsada de Pekín, pero su frontera norte seguía sangrando por los implacables ataques. Aunque los Yuan del norte habían sido derrotados, seguían resistiendo bajo el liderazgo de Togus Temür. Dirigían decenas de miles de jinetes a través de la interminable noche de la estepa mongola. La dinastía Ming tomó el control de China, pero el ejército mongol nunca se rindió. Ahora, el emperador ordenó al general Lan Yu que liderara a 150.000 soldados en la sexta expedición al norte. En esta zona, el ejército chino apenas avanzaba y era aniquilado con frecuencia. Su misión parecía imposible. Tenía que encontrar enemigos nómadas en un territorio tan vasto como el mar. Debían ser aniquilados antes de que se desvanecieran como humo en el desierto que se tragaba Yung-wun. Sin embargo, Lan tenía algo que los mongoles nunca imaginaron: una combinación de disciplina férrea, determinación implacable y brillantez táctica. Esto cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el este de Asia. Para comprender la importancia de esta expedición, es necesario comprender el significado del ejército mongol en 1388. Durante más de 100 años, gobernaron China bajo la dinastía Yuan. Fue el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Los descendientes de Gengis Khan conquistaron desde Goryeo hasta Hungría y desde Siberia hasta Vietnam. Cuando Kublai Khan estableció su capital en Pekín en 1271, disponía de recursos que superaban a los de cualquier reino europeo. La maquinaria militar mongola era legendaria. Sus arcos compuestos podían perforar armaduras incluso a una distancia de 300 yardas. Sus caballos, entrenados desde su nacimiento para la guerra, podían recorrer 80 millas al día. Lo más aterrador era su sofisticación táctica. Fingían una retirada, atrayendo a sus enemigos a una zona de aniquilación cuidadosamente preparada. Allí, la caballería de flanqueo rodeaba y aniquilaba al enemigo. No se trataba de una guerra primitiva. Era una táctica combinada sin parangón en Europa durante siglos. Todas las ciudades llegaron a temer la visión de la bandera mongola en el horizonte. Destruyeron Bagdad, mataron a unas 200.000 personas y pusieron fin a la Edad de Oro islámica. En 1279, completaron la conquista de China y sometieron a 100 millones de personas a su dominio. En 1368, cuando el ejército rebelde de Zhu Yuanzhang capturó Pekín, el ejército mongol fue derrotado. Se retiraron al norte, pero seguían siendo una fuerza formidable. Se autodenominaron los Yuan del Norte y mantuvieron todas las reivindicaciones imperiales de su dinastía. Su Togus Temür era hijo del último emperador Yuan, Togon Temür, y era leal a numerosas tribus y fuerzas armadas. Su ejército lanzó un ataque estratégico en lo profundo del territorio Ming. Quemaron la aldea, capturaron esclavos y dieron a la nueva dinastía, que afirmaba haberlos derrotado, un sentido de legitimidad. La crisis alcanzó su punto álgido en 1387. Durante años, el norte cooperó con Nahachu, un general mongol que controlaba Manchuria con nuestra tribu Yankai. Formaron una ofensiva en pinza, amenazando a la dinastía Ming tanto por el este como por el norte. El emperador Hongwu ese año era Feng Sheng. Desplegamos 200.000 tropas en Manchuria bajo el mando del general Fu Yude y su lugarteniente, Lan Yu. Tras meses de maniobras, la dinastía Ming acorraló al ejército de Nahachu. Ante una hambruna devastadora, debido a la abrumadora disparidad en la fuerza militar, Nahachu se rindió en la primavera de 1387. Sometió a 200.000 mongoles y sus familias al dominio Ming. Este fue un golpe fatal para Togus Temür. Su lado oriental se derrumbó. Sus aliados desertaron. Ahora, todo el ejército Ming
Podía concentrarse en el norte. El emperador no perdió tiempo. Incluso cuando llegó el invierno en diciembre de 1387, convocó a Lan Yu a la capital. El general Lan Yu debía liderar la sexta expedición al norte. Esta fue la mayor expedición emprendida para encontrar y eliminar a Togtemur antes de que pudiera recuperar sus fuerzas. Lan Yu aceptó la misión. Sabía que el fracaso no era solo una derrota militar. Esto también podría haber significado la posibilidad de que Mongolia volviera a gobernar China. No se trataba de una simple disputa fronteriza. Era una expedición que determinaría si el poder de China o el de Mongolia definiría el futuro de Asia Oriental. Lan no nació en una clase privilegiada. Su ciudad natal era Jeongwon-hyeon, An-he-seong, y creció en un ambiente común. Solo contaba con sus relaciones familiares y su valentía innata. Su hermana se casó con Chang Yuchun, uno de los generales más destacados del ejército rebelde de Chu Yuanzhang. Cuando el joven Lan se unió al ejército de Shang Yuchun durante la guerra para derrocar a la dinastía Yuan en la década de 1360, era solo un soldado común. Sin embargo, Shang Yuchu notó algo en su cuñado. Lan Yu se ofreció como voluntario para las misiones más peligrosas una y otra vez. La batalla del lago Poyang en 1363 fue la mayor batalla naval de la historia, con la participación de más de 850,000 soldados. Lan desafió una lluvia de flechas, remó en un bote y rescató a Shang Yuchun del cerco. Fue alcanzado por las flechas del mundo, pero siguió luchando. Después de eso, Chu Yuanshan se fijó personalmente en este valiente joven oficial. Entre la década de 1370 y principios de la de 1380, Lan construyó un impresionante historial de victorias. Ayudó en la conquista de 4.000 en 1371 y capturó varias ciudades durante la expedición al norte en 1372. También participó en la conquista de Yunnan, que duró de 1381 a 1382. En ese momento lideró el ejército que capturó la ciudad noroccidental de Dalí. Alrededor de 1387 era considerado uno de los 3 principales mariscales de principios de la dinastía Ming, junto con el legendario Xu Da y su cuñado, Chang Yuchun. El emperador incluso consolidó la posición de Lan Yu dentro de la familia imperial al casar a su hija con su segundo hijo, Chu Guang. Sin embargo, la personalidad de Lan Yu era compleja. Era arrogante, iracundo y ávido de honor. Era conocido por apoderarse de propiedades privadas, enfrentarse a funcionarios y actuar con un inquietante grado de independencia. Su alta estatura y su rostro enrojecido lo hacían reconocible a distancia en el ejército. Recibía una lealtad absoluta de sus soldados, pues sabían que lideraba desde el frente y compartía sus peligros. Era el oficial más agresivo y decisivo que el emperador necesitaba para esta misión imposible. Por otro lado, estaba Uzcal Togus Temür, nacido el 7 de marzo de 1342. Era hermano menor de Bilik Turkan e hijo de Togon Temür, el último emperador Yuan que huyó de Pekín en 1368. Antes de convertirse en Khan, ostentaba el título nobiliario de Wang. En 1378, tras la muerte de su hermano, Togus Temür se convirtió en líder de Yuan del Norte a los 36 años. Usó el sistema Tianyuan para su nombre de reinado. Se enfrentaba a una situación casi imposible. La dinastía Ming controlaba toda la China continental, con sus vastos recursos agrícolas y su población. El norte solo ocupaba el agreste terreno de las estepas mongolas, que apenas podían albergar a una pequeña fracción de la población. Togus Temür estableció su corte cerca de la zona de Yongchang y mantuvo tropas cerca de la antigua capital mongol de Karakorum. Estaba decidido a demostrar que el poder de los mongoles seguía siendo significativo y que la dinastía Yuan aún existía. Durante todo este tiempo, sus oficiales asaltaron repetidamente el territorio Ming. En 1380, su general Ol
invadió la ciudad de Rulun, al norte de las regiones de Kawa Norte y Nair, y mató al oficial de la dinastía Ming, Liu Guang. Ese mismo año, la dinastía Ming lanzó un fuerte contraataque, saqueando Karakorum y capturando a 70.000 prisioneros mongoles. Sin embargo, Toktamur sobrevivió y se retiró, reconstruyendo sus fuerzas. Jugaba un juego diferente al de la dinastía Ming. No necesitaba conquistar China. Simplemente tenía que sobrevivir y preservar la independencia e identidad de Mongolia. Cada incursión exitosa demostraba que la dinastía Yuan seguía viva. Cada batalla de la que escapaban los mongoles demostraba su movilidad. Confiaba en la inmensidad de las praderas para protegerse, creyendo correctamente que el ejército chino tendría dificultades en ese entorno. Su ejército podía dispersarse cientos de kilómetros y luego reagruparse a voluntad, lo que le permitía atacar los puntos más débiles de la dinastía Ming. Tras la rendición de Nahachu a principios de 1388, que eliminó su apoyo oriental, Togus Temur trasladó su base a una zona remota cerca del lago Buir. Este lugar se encuentra a unos 800 kilómetros al norte de Pekín. Era un lugar donde podían mantenerse en contacto con tribus dispersas, a la vez que se mantenían lo más alejados posible del poder de la dinastía Ming. Esperaba que el terreno accidentado y las grandes distancias lo protegieran. Históricamente, los ejércitos chinos han fracasado en las praderas profundas. ¿Qué es diferente esta vez? Lan Yu reunió meticulosamente sus tropas entre finales de 1387 y principios de 1388. El ejército contaba con 150.000 hombres, una inversión masiva en la fuerza militar de la dinastía Ming. No se trataba solo de una unidad de infantería. La expedición incluía una importante fuerza de caballería y un tren de suministros que transportaba víveres y agua para la retaguardia del desierto. También había agentes de inteligencia que habían estado recopilando información sobre los movimientos del ejército mongol durante varios meses. La dinastía Ming aprendió duras lecciones de Mintuan-Simim, expediciones fallidas anteriores. La expedición al norte de 1372 fue un éxito táctico, pero no logró resultados decisivos. Esto se debió a que el ejército mongol simplemente se dispersó y evitó la batalla. Lan decidió no repetir ese error. Entrenó constantemente a sus tropas, haciendo hincapié en la disciplina y la movilidad rápida. La guerra en el desierto requería habilidades diferentes a las de luchar en China continental. Suwon era deficiente y requería una planificación cuidadosa. La alimentación de los caballos también era limitada. Los soldados debían llevar suficientes provisiones para sobrevivir, pero también mantener la movilidad suficiente para contener al ejército mongol. Lan Yu lo había estudiado todo previamente, en particular la exitosa campaña de Manchuria de 1387. La clave estaba en el primer paso. No podía luchar contra un enemigo que no podía encontrar. La dinastía Ming estableció una extensa red de defensas de primera línea en toda la región mongola. Sobornaron a guías locales, capturaron e interrogaron a exploradores y mantuvieron puestos de observación a Loi o Simbu largo de la frontera. En marzo de 1388, el primer informe de la dinastía Ming afirmaba que Togus Temur había trasladado su base a la zona cercana al lago Buir. Esta se encontraba al noreste del cuerpo principal del lago. Esta era la oportunidad. Khan concentró sus fuerzas, lo que hizo vulnerable su coordinación. Sin embargo, la oportunidad no duraría mucho. Al llegar la primavera, el ejército mongol se dispersaría de nuevo para el pastoreo estacional, lo que imposibilitaría la persecución. En abril de 1388, Lan condujo a su gran ejército a través de la Gran Muralla, en la guarnición principal. Este era el punto de no retorno. Marcharon hacia el norte a través de Cheonju y entraron en territorio donde la dinastía Ming
Apenas había hecho incursiones. El clima primaveral era peligroso. La tormenta de arena golpeó sin previo aviso, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros. Suwon no podía creerlo. Los soldados marchaban con sus armas, sabiendo que los exploradores mongoles rastreaban claramente sus movimientos. Sin embargo, fue justo aquí donde Lan demostró su excelencia. Desplegó exploradores de avanzada muy por delante de la fuerza principal, para difundir información errónea sobre su ruta y objetivos. Se movió más rápido que las expediciones chinas anteriores, presionando a sus soldados con fuerza mientras mantenía la disciplina. Cuando las tribus mongoles locales descubrieron al ejército Ming, se apresuraron a advertir a Togus Temür. Sin embargo, Khan se enfrentó a un dilema. ¿Se trataba de una expedición a gran escala? ¿O era solo un ataque más? ¿Debería dispersar sus fuerzas? ¿O deberíamos prepararnos para la batalla? El primer informe fue confuso. Algunos decían que la dinastía Ming se dirigía al oeste, hacia Karakorum. Otros informaban que se desplazaban al noreste del lago Bir. Cuando recibió el informe preciso, el ejército de Lan Yu estaba peligrosamente cerca. A principios de mayo de 1388, el 500 ejército Ming llegó a 40 li, unas 12 millas del lago Buir. Sin embargo, cuando los exploradores de Lan Yu regresaron e informaron, trajeron noticias impactantes. No había rastros del ejército mongol. El campamento estaba vacío. Las huellas eran poderosas. Echaron a perder el objetivo por completo. ¿Había escapado Togus Temür de nuevo? Los subordinados del general estaban desanimados. ¿Marcharon cientos de millas a través de territorio hostil y no lograron nada? Sin embargo, el general Wang Bi, uno de los subordinados de mayor confianza del asesor de Yuan Shu, Lan Yu, se opuso firmemente a la retirada. Trajeron 150.000 soldados aquí. Regresar sin lograr nada habría dado impulso al ejército mongol durante años. La reina sugirió continuar la búsqueda. El ejército mongol no habría podido viajar lejos con todo su bagaje, familias y ganado. Los exploradores Ming se dispersaron por la zona, buscando en todas direcciones. El 17 de mayo, finalmente encontraron el campamento Yuan del Norte. El ejército mongol no estaba en el lago Buir, sino al noreste, quizás cerca del río Kerulen. Los exploradores regresaron con información importante. El campamento mongol era enorme, con decenas de miles de personas reunidas. Sin embargo, no estaban preparados para la batalla. Togtemur creía claramente que el ejército Ming se había rendido o había tomado otra ruta. Este era el momento que Lan Yu había estado esperando. Pero, ¿cómo podrían acercarse al campamento mongol sin ser descubiertos? Los exploradores mongoles eran famosos por su extrema vigilancia. Cualquier ejército que se acercara sería detectado a kilómetros de distancia, lo que les daba tiempo para dispersarse. Lan Yu necesitaba algo para tomar la delantera. Naturalmente, me dio esa oportunidad. En la noche del 17 al 18 de mayo de 1388, una enorme tormenta de arena azotó la estepa mongola. Esta tormenta convirtió el día en noche. Dificultaba incluso la respiración. Incluso obligó a los aguerridos nómadas a buscar refugio. Lan Yu aprovechó la oportunidad. Ordenó a toda su fuerza que avanzara a través de la tormenta y la oscuridad. Imaginen esa marcha. 150.000 soldados avanzaron a través de la tormenta de arena. Mantuvieron su formación y permanecieron en silencio. Avanzaron hacia el campamento enemigo, que era casi invisible. La disciplina requerida era extraordinaria. Si un solo soldado entraba en pánico o una sola unidad se perdía, el ataque sorpresa habría sido frustrado. Sin embargo, el entrenamiento anterior tuvo éxito. Su ejército avanzó durante toda la noche, soportando la arena abrasadora, la oscuridad y la fatiga.
En la mañana del 18 de mayo de 1388, rodearon por completo el campamento de Yuan del Norte. La batalla de Boira comenzó al amanecer del 18 de mayo de 1388. 150.000 soldados, Ming, lanzaron un ataque simultáneo contra el atónito campamento mongol. La corte de Togus Temür no recibió ninguna advertencia. La tormenta de arena ocultó por completo cualquier rastro de la aproximación de la dinastía Ming. Los centinelas mongoles se habían refugiado del mal tiempo. Al pasar la tormenta y amanecer, vieron banderas chinas por todas partes. La conmoción inicial fue inmensa. El ejército mongol se apresuró a organizar una línea defensiva, pero no estaba completamente preparado. Sus palabras no estaban ensilladas. El arma no estaba a su alcance. Mujeres, niños y nobles ancianos estaban dispersos por todo el campamento. El ataque de la dinastía Ming fue sistemático y abrumador. Lan dividió sus fuerzas en varias columnas y las movilizó simultáneamente. Los guerreros mongoles, que lograron montar a caballo y tomar las armas, fueron numéricamente superiores en todo momento. La caballería Ming se enfrentó a los jinetes mongoles. Al mismo tiempo, aseguraron el perímetro exterior de la formación de infantería, impidiendo la huida. La batalla fue feroz, pero breve. Según registros históricos, cientos de soldados mongoles intentaron romper el asedio. Sin embargo, no tuvieron más opción que ser derrotados o retirarse. Karajang, un famoso general mongol y uno de los comandantes más capaces de Togus Temür, intentó organizar las defensas. Reunió a cientos de jinetes desplegados y cargó directamente contra lo que creía el punto más débil de la línea Ming. Por un momento, pareció que iban a abrirse paso. Sin embargo, Lan Yu había anticipado ese movimiento. Desplegó sus mejores tropas en el punto por donde el desesperado ejército mongol intentaría escapar. El contraataque fue devastador. Las fuerzas de Karajang quedaron destrozadas y el propio general fue capturado. Con la captura del oficial de mayor rango, la resistencia mongol comenzó a desmoronarse. Sin embargo, no se rindió ante Togustem. Mientras la batalla rugía ferozmente a su alrededor, Kan y su Maad, Tianbao, reunieron a un pequeño grupo de guerreros leales. Estos habrían sido entre 30 y 40 jinetes. En medio del caos y la confusión de miles de soldados luchando a lo largo de kilómetros, encontraron una brecha en el asedio Ming. Según los registros, escaparon a través de valles o lechos de ríos secos. Usaron al hermano de Ji para ocultar su escape. Al darse cuenta de que Kan estaba escapando, Lan Yu envió a la caballería a perseguirlo. Sin embargo, aquí es donde la superioridad de los mongoles en equitación se hizo evidente. A pesar de ser derrotados y superados en número, Togtemür y su pequeño grupo lograron superar a la caballería china a corta distancia. Desaparecieron en la vasta pradera. Nos dirigimos hacia el Karakorum occidental. La persecución Ming continuó durante varios kilómetros, pero finalmente tuvo que ser suspendida. Ganaron la batalla, pero Kan escapó. Sin embargo, el botín de la dinastía Ming fue enorme. Según el historiador John Langlois, la dinastía Ming capturó a 100 miembros de la familia Togus Temür, incluyendo a su joven hijo Tipaonu. Capturaron a 77.000 personas, incluyendo a 3 príncipes, nobles y hombres, mujeres y niños mongoles comunes del campamento. Otras fuentes, como Edward Dreyer, mencionan 70.000 prisioneros. Sin embargo, todos coinciden en que su número era enorme. Los Ming también confiscaron varios sellos oficiales. Estos sellos eran símbolos de la legitimidad de la dinastía Yuan, cuidadosamente custodiados por Togus Temür. Estos sellos eran evidencia burocrática de que la dinastía Yuan del Norte se consideraba el gobierno legítimo de China. Ahora han caído en manos de la dinastía Ming.
Quizás lo más valioso desde un punto de vista práctico es que el ejército en el río Lan destruyó 150.000 cabezas de ganado. Esto incluía caballos, camellos, vacas y ovejas. Esta no fue simplemente una victoria militar, fue un desastre económico para Bukwon. La economía de las estepas mongolas dependía de este ganado. Sin ganado, los mongoles restantes se habrían enfrentado a la hambruna. La batalla en sí probablemente resultó en relativamente pocas muertes mongolas en combate. Quizás entre 5.000 y 10.000 guerreros murieron en la batalla. Sin embargo, capturar entre 70.000 y 77.000 personas significó que el Yuan del Norte perdió una parte significativa de su población y potencial militar de la noche a la mañana. Lan Yu consolidó su victoria durante varios días. Su ejército reunió a los grupos mongoles dispersos, aseguraron a los nobles capturados y organizaron un gran rebaño de ganado. La logística para trasladar a todos esos prisioneros y animales de regreso a China fue ingente. Sin embargo, Lan lo preparó todo. El tren de suministros que había transportado suministros al norte regresaría después de lavar al ganado capturado. Los prisioneros de guerra marcharían bajo la supervisión de la guardia. La fuga de Togtemur parecía un revés temporal. Claramente, podría reconstruir, reunir un nuevo ejército y continuar la resistencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Khan huía al oeste con un pequeño grupo de seguidores, esperaba reunir y reorganizar a sus partidarios, dirigiéndose hacia el río Tula, cerca de Karakorum. Sin embargo, la política interna mongola estaba a punto de asestar el golpe final. Yesudere, descendiente de Arik Boeke y jefe aliado de la tribu Oirata, aprovechó la oportunidad. Togtemur estaba debilitado, deshonrado por la derrota y huía casi sin guardaespaldas. Si Yesuder lograba matarlo y ocupar el lugar de Khan, podría transformar el panorama político de los mongoles. Apenas 6 meses después de la batalla del lago Buir, el 18 de noviembre de 1388, las fuerzas de Yesuder tendieron una emboscada a Togus Temur, cerca del río Tula. Kang y su hijo mayor, Tianbao Nu, fueron capturados y ejecutados. Según los registros, fueron estrangulados con cuerdas de arco. Este era el método tradicional mongol de ejecución, que no implicaba derramamiento de sangre real. Yesuder se apoderó del sello imperial que Togtemur aún poseía y se autoproclamó Joracht Khan. Sin embargo, hay un detalle importante. Jesús de la Cruz renunció al nombre de Daewon. No se autoproclamó emperador de China. Rechazó los títulos imperiales chinos y la pretensión burocrática que la dinastía Yuan del Norte había mantenido. En esencia, declaraba que la ayuda había terminado. Los mongoles volvían a ser mongoles, no emperadores chinos exiliados. Esta decisión destrozó por completo la unidad de Mongolia. Distintas tribus y caudillos militares comenzaron a imponer su autoridad. Cada persona tenía su propia visión de la identidad mongola. El poder centralizado del norte que había amenazado a la China Ming durante 20 años simplemente dejó de existir. Algunos historiadores registran el 18 de noviembre de 1368 como el verdadero fin de la dinastía Yuan, a pesar de que la dinastía Ming los expulsó de Pekín ese año. La dinastía Ming no se durmió en los laureles tras la victoria. Entre 1388 y 1398 envió numerosas expediciones para bloquear el resurgimiento mongol. En 1390, el ejército Ming volvió a invadir Mongolia. Dispersó a los grupos tribales antes de que éstas pudieran organizarse. En 1392 se envió otra expedición para atacar a las tropas mongolas que habían comenzado a asaltar la frontera. El número total de bajas en estas campañas fue considerable. Estimaciones conservadoras sugieren que entre 200.000 y 300.000 mongoles
murieron o fueron desplazados por la fuerza en la década posterior a la batalla de Bir. Murieron a causa de batallas, hambruna o el colapso de su economía pastoril. La frontera norte del Imperio Ming se estabilizó por primera vez el día de la fundación de la dinastía. Las aldeas y caseríos que habían vivido con el temor del saqueo mongol finalmente pudieron desarrollarse con normalidad. La agricultura se ha expandido a zonas que eran demasiado peligrosas para cultivar. Las rutas comerciales, que estaban constantemente amenazadas, también se han vuelto seguras. El impacto económico fue profundo. Hacia 1400, la población del norte de China se había recuperado a los niveles anteriores a la guerra de la dinastía Yuan. Las finanzas de la dinastía Ming se beneficiaron enormemente de la eliminación del gasto militar, que había agotado los recursos durante las décadas de 1370 y 1380, y de la eliminación del ganado Nocan. Lan Yu regresó a Nanjing en septiembre de 1388 y recibió una heroica bienvenida. El 19 de enero de 1389, el emperador Hongwu lo nombró duque de Liang y le otorgó un salario anual de 3.000 shi de grano. Fue el tercer duque nombrado después de 1370, lo cual constituyó un honor extraordinario. El emperador lo elogió públicamente. Fue comparado con Wei Qing de la dinastía Han y Li Jing de la dinastía Tang, y considerado uno de los generales más destacados de la historia china. Sin embargo, la historia de Lan Yu tuvo un final sombrío, reflejo de la paranoia del difunto emperador Hongwu. 1393. Apenas 5 años después de su mayor victoria, Lan Yu fue acusado de planear una rebelión. La veracidad de las acusaciones aún es objeto de debate entre los historiadores. Lo innegable es que el emperador desconfiaba cada vez más de los generales poderosos que pudieran amenazar la sucesión de su hijo. La arrogancia e independencia de Lan Yu le granjearon enemigos en la corte. El 8 de febrero de 1393, Lan Yu fue ejecutado. Según algunos registros, se apoderó de la espada del verdugo y se suicidó. En ese momento, gritó que cuando los pájaros desaparezcan, el buen arco quedará oculto. Esto hacía referencia a un antiguo proverbio chino sobre cómo los gobernantes trataban a los vasallos capaces que ya no necesitaban. La purga se extendió mucho más allá de Lan Yu. Aproximadamente 15.000 personas fueron ejecutadas, entre ellas numerosos generales, funcionarios y todos los involucrados en ambos bandos. Entre los ejecutados se encontraba Wang Bi, hijo de Wang Fu. Fue el subordinado que persuadió a Lan Yu para que continuara la búsqueda en el lago Bir. Dejó un poema. El contenido decía que sus 30 años de servicio militar habían sido en vano. ¿Qué habría pasado si Lan Yu hubiera fracasado en el lago Bir? ¿Qué habría pasado si la tormenta de arena no hubiera proporcionado cobertura? ¿O si Koegus Temür hubiera desmantelado su ejército una semana antes? La trayectoria de la historia de Asia Oriental podría haber sido fundamentalmente diferente. El Yuan del Norte, superviviente, habría seguido representando una seria amenaza para la frontera norte de la dinastía Ming, con una población de 77.000 habitantes y 150.000 cabezas de ganado. El desgaste causado por las continuas operaciones militares habría continuado. En lugar de invertir en el desarrollo económico, la dinastía Ming habría tenido que mantener un gran ejército en el norte. A principios del siglo XV, las legendarias expediciones marítimas del almirante Cheng He podrían no haberse materializado, ya que todos los recursos se habrían entonces invertido en las interminables guerras mongolas. La construcción de la ciudad prohibida en Pekín y el desarrollo de la cultura de la dinastía Ming podrían haberse retrasado o desviado debido a preocupaciones de seguridad. Más fundamentalmente, el equilibrio étnico en Asia Oriental podría haber cambiado. Mongolia fue una fuerza dominante durante más de un siglo.
¿Qué habría pasado si hubiera permanecido como una nación unificada y poderosa después de 138 años? Podrían haber reconquistado partes de China durante el período de debilidad de la dinastía Ming. Los logros culturales que definen a la dinastía Ming florecieron durante un período de relativa seguridad, que la batalla del lago Buir contribuyó a establecer. Esto incluye novelas como Viaje al Oeste, La singular porcelana azul y blanca, y la finalización de la Gran Muralla, tal como la conocemos hoy. Esta batalla también marcó un punto de inflexión psicológico. Durante generaciones, los gobernantes chinos vivieron bajo la amenaza o la realidad de las invasiones de los pueblos nómadas del norte. Los mongoles fueron los más exitosos de todos estos invasores. Gobernaron toda China durante un siglo. La batalla del lago Buir demostró que el ejército chino, con el mando y el suministro adecuados, podía derrotar decisivamente a los mongoles incluso en su propia patria. Esta victoria contribuyó a restaurar la confianza en el sistema militar chino tras los largos años de dominio mongol. El 18 de mayo de 1388, la batalla del lago Buir logró lo que ninguna otra batalla había logrado. Esto quebró la columna vertebral de la resistencia organizada mongol contra la dinastía Ming. Lan Yu marchó a través del desierto de Gobi. Perseveró en encontrar al enemigo, incluso en situaciones en las que un oficial menos capaz se habría retirado. También utilizaron brillantemente las tormentas de arena para demostrar una excelencia operativa que rivalizaba con los logros históricos del propio ejército mongol. Las estadísticas lo cuentan todo. Estas incluyeron 77.000 prisioneros de guerra, 150.000 cabezas de ganado, el Pacu Hui de la corte Yuan del Norte y la confiscación del sello imperial, que simbolizaba el dominio chino. Sin embargo, las cifras no reflejan el aspecto humano. Imagina que eres uno de los nobles mongoles, descendiente de los guerreros de élite. De repente, eres capturado por el ejército chino, al que te habían enseñado a despreciar. O piensa en los soldados al mando de Lan Yu. Marcharon cientos de kilómetros a través de un desierto hostil. Finalmente, lograron una victoria que sería recordada durante siglos, pero sus oficiales de alto rango fueron ejecutados en una purga política 5 años después. La historia nunca es simple ni completamente justa. Esa herencia pertenece a mucha gente. Lan Yu merece elogios por su excelencia operativa y su valentía. Aunque su arrogancia y el trato cruel a sus subordinados lo convirtieron en un héroe imperfecto. La reina y los demás oficiales subordinados mantuvieron la disciplina durante la marcha nocturna a través de la tormenta de arena. Esto permitió un ataque sorpresa,